Les doy la bienvenida a esta segunda parte de la clase de drogas ansiolíticas e hipnóticas de la primera cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a repasar la farmacología de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan a nivel del receptor GABA-A, que como ustedes recordarán es un receptor ionotrópico permeable al cloro, que cuando es activado por su ligando endógeno, el GABA, se abre y por el canal ingresa cloro al interior de la neurona postsináptica, produciendo una hiperpolarización. Por lo tanto, aleja el potencial de acción de la neurona postsináptica, dificultando su despolarización. Las benzodiazepinas interactúan con este receptor en un sitio de afinidad distinto al del GABA, usualmente entre las subunidades alfa y gamma del receptor, potenciando la acción del GABA. Se las llama moduladores alostéricos del receptor porque requieren la presencia de GABA para manifestar su acción, y en presencia del GABA lo que producen es un aumento de la acción del GABA medida en número de aperturas del receptor por unidad de tiempo. Es una diferencia importante con los barbitúricos, que también actúan a nivel del receptor GABA-A, pero que lo que producen es un aumento del tiempo de apertura del canal en presencia de GABA, e incluso en dosis, en concentraciones altas, pueden activar por sí mismos al receptor aún en ausencia de GABA. Las acciones farmacológicas que tienen las benzodiazepinas están en esta lista. Son fármacos ansiolíticos, vimos en la primera parte cuál era la definición de ansiolisis, también son hipnosedantes, tienen además acción anticonvulsivante y son fármacos con propiedades de relajación muscular. Además, producen otras acciones farmacológicas que entran dentro del rubro de los efectos adversos, que son la amnesia anterógrada, la incoordinación motora, producen en el tratamiento prolongado tolerancia y pueden producir dependencia, y algo muy importante es que potencian la acción del alcohol. Voy a detallar muy brevemente a qué me refiero cuando hablo de amnesia anterógrada. Se demostró, tanto a nivel de estudios con animales de experimentación como en ensayos realizados con seres humanos, que bajo la acción de las benzodiazepinas, la nueva información es adquirida con menor calidad. Es decir, que todos aquellos datos presentados durante el pico de acción de las benzodiazepinas son evocados con menor precisión luego de transcurrido un tiempo. Lo que aparentemente se afecta bajo la acción de las benzodiazepinas, sobre todo en su pico plasmático, es la capacidad de consolidar nuevos recuerdos. No son fármacos absolutamente amnesiógenos, es decir, no es que impiden la consolidación de la memoria, pero sí la dificultan. Es importante remarcar el efecto adverso de incoordinación motora, porque, como vamos a ver, es uno de los riesgos importantes en la prescripción, que acompañan la prescripción de estos fármacos en personas mayores. Con respecto a la tolerancia y a la dependencia, quiero enfatizar que, como todos sabemos, la tolerancia acompaña el tratamiento prolongado prácticamente de muchos psicofármacos, y también es una respuesta adaptativa al tratamiento prolongado de otro tipo de drogas. La dependencia se expresa con la aparición de síntomas de supresión o de abstinencia cuando el fármaco se interrumpe de manera abrupta. Y por último, la potenciación con el alcohol es un capítulo que merece mucha atención, ya que, según información de distintas autoridades sanitarias, no solo de la Argentina, sino de prácticamente todos los países, atrás de
muchos de los accidentes de tránsito que provocan lesiones severas o muerte está la asociación de alcohol con fármacos tranquilizantes o sedantes, el alcohol consumido voluntariamente por el sujeto y los fármacos tranquilizantes o sedantes prescriptos por los médicos. Quiere decir que es muy importante que ustedes recuerden desaconsejar el consumo de alcohol a personas a las cuales ustedes les están prescribiendo benzodiazepinas. Les pido además que recuerden que en dosis ansiolíticas las benzodiazepinas son desinhibidoras. Estamos acostumbrados a hablar de ellas como fármacos depresores del sistema nervioso central, haciendo eje fundamentalmente en su efecto sedante o hipnosedante. Sin embargo, en dosis ansiolíticas, es decir, en concentraciones plasmáticas menores a las hipnosedantes, las benzodiazepinas pueden ejercer un efecto desinhibidor y por lo tanto, en personas que tienen mucha dificultad para controlar sus impulsos, las benzodiazepinas pueden ejercer efectos adversos importantes, favoreciendo o facilitando la realización de conductas de las que luego puedan arrepentirse. Las personas con estas características, con estas personalidades impulsivas, no deberían ser tratadas con benzodiazepinas porque las ponen en riesgo de empeorar este rasgo de su conducta, que es probablemente el más desadaptativo. Las benzodiazepinas pueden ser clasificadas por su potencia o por su vida media. Por su potencia se clasifican en de alta o de baja potencia. Recordemos de farmacología 1 en qué consiste la potencia de un fármaco. Sabemos que esto se mide en la relación entre la concentración efectiva y la respuesta obtenida. Cuanto mayor sea la concentración necesaria para inducir la misma respuesta, menor es la potencia de un fármaco. Entonces, así vamos a ver que hay benzodiazepinas cuyo rango de dosis oscila entre 0,5 y 1 o 3 miligramos y otras cuyo rango de dosis oscila entre 2 y 10 miligramos. A esto nos referimos con fármacos de alta o baja potencia. No estamos hablando de su eficacia, ya que la eficacia en dosis equivalentes es igual para todas las benzodiazepinas, sino que estamos hablando de la dosis necesaria para ejercer la acción. Por su vida media se clasifican en prolongada, intermedia o corta, y esto también vamos a ver que tiene importantes consecuencias a la hora de tomar una decisión de cuál es la benzodiazepina que elegimos para tratar determinado tipo de problema clínico. Recordemos entonces que la vida media es el tiempo en el que se elimina el 50% de la concentración plasmática de la droga y que la diferencia fundamentalmente entre una benzodiazepina de vida media prolongada o una de vida media corta radica en la fase de eliminación, es decir, en la vida media beta, que no modifica tanto la concentración plasmática en el pico, sino el tiempo final, el tiempo total de acción del compuesto. Entonces, según la potencia, dijimos que las hay de alta y de baja potencia. De alta potencia tenemos el clonazepam, el alprazolam y el triazolam, que no está en este momento en el mercado hace ya muchos años, que fue retirado de la venta al público por efectos adversos bastante importantes. Y de baja potencia tenemos al diazepam, al midazolam, el desmetildiazepam, que tampoco está en el vademecum en la Argentina. Y tenemos dos benzodiazepinas de uso bastante frecuente, lorazepam y bromazepam, que tienen una potencia intermedia entre las de alta y las de baja potencia. Para que se den una idea, las dosis usuales de clonazepam oscilan entre 0,5 y 1,5 miligramos, 2 miligramos. Las dosis de lorazepam oscilan entre 2,5 y 5 miligramos, o entre 1 y 5 miligramos. Las de bromazepam entre 1 y 3, o entre 3 y 6. Y el diazepam se utiliza en dosis de 2 a 10 miligramos, lo mismo que el midazolam. Con respecto a su vida media,
Tenemos fármacos de vida media corta, como el midazolam, que tiene una vida media de alrededor de 4 horas, al igual que el flunitrazepam, que no forma parte del vademecum de prescripción bajo la receta archivada, sino que está en la lista de estupefacientes y requiere recetario oficial. Tenemos benzodiazepinas de vida media intermedia de alrededor de 8 horas, como el alprazolam, el lorazepam o el bromazepam, y tenemos benzodiazepinas de vida media prolongada, como el clonazepam o el diazepam, que tienen vida media de 24 o incluso hasta 48 horas. Tenemos entonces fármacos de baja potencia y vida media corta, y de baja potencia y vida media larga, como el diazepam. Tenemos fármacos de alta potencia y vida media intermedia, como el alprazolam, el lorazepam y el bromazepam. Por lo tanto, conforme al uso clínico que decidamos darle, la elección se tiene que orientar en términos de la potencia por un lado y de la vida media por el otro. La potencia para elegir la dosis más adecuada para ejercer la acción, y la vida media para decidir cuánto tiempo queremos que el paciente esté bajo el efecto del tratamiento. La farmacocinética de las benzodiazepinas es en general muy parecida entre todas ellas, aunque hay algunas diferencias que voy a indicarles en un momentito. Todos son fármacos muy liposolubles, aunque hay algunas diferencias entre ellas, pero todos son muy liposolubles. Sus vías de administración, hay preparados para la administración oral, que es de lejos la más frecuente, pero existen también preparados de alprazolam y clonazepam para la vía sublingual. Hay algunos preparados para la administración intramuscular, básicamente de diazepam y de lorazepam. De todas las benzodiazepinas, el lorazepam es la menos liposoluble. Y también existen preparados de diazepam para la administración intravenosa, que debe ser en infusión lenta y que solamente está indicada para el tratamiento de la epilepsia cuando las crisis convulsivas son subintrantes, es decir, cuando el paciente presenta crisis convulsivas una tras de la otra y requiere un tratamiento de emergencia. No es de ninguna manera un tratamiento habitual. La administración intramuscular tiene una biodisponibilidad bastante errática, no es la mejor forma de administración de las benzodiazepinas y de hecho no tiene una biodisponibilidad mucho mejor que la oral o la sublingual. Las benzodiazepinas, por su condición altamente lipofílica, se unen de manera importante a proteínas plasmáticas, tienen una biodisponibilidad de cerca del 100% en el sistema nervioso central en todos los casos, también por su condición lipofílica, y también un alto volumen de distribución. Llamo su atención acerca del alto volumen de distribución porque justamente una composición corporal con alto contenido en grasa puede generar concentraciones plasmáticas muy bajas y acciones muy prolongadas de las benzodiazepinas. ¿Por qué las bajas concentraciones? Porque las benzodiazepinas, sobre todo en tratamientos prolongados, tienden a quedar retenidas en el tejido adiposo. ¿Y por qué acción prolongada? Porque el tejido adiposo tiende a ir liberando lentamente las benzodiazepinas acumuladas, de manera tal que vamos a tener bajas concentraciones plasmáticas y alta duración de acción. Todas las benzodiazepinas se metabolizan en hígado o requieren el hígado para su metabolización, con algunas diferencias que enseguida les voy a señalar, y la excreción de los metabolitos inactivos es a nivel de la orina. Decía yo que hay algunas diferencias en la metabolización y pongo acá el ejemplo de dos benzodiazepinas radicalmente diferentes en términos de su proceso de metabolización, el lorazepam y el diazepam. El lorazepam no necesita para su eliminación
la metabolización, el metabolismo de óxido-reducción. Solamente requiere la conjugación con ácido glucurónico y se excreta a nivel urinario como glucurónido de lorazepam. El diazepam, al igual que el clonazepam y el alprazolam, tiene varios pasos metabólicos. En un primer paso puede metabolizarse a N-desmetil, al metabolito desmetilado, N-desmetildiazepam o a temazepam, dos metabolitos que son activos, tan activos como el diazepam, a través del citocromo 3A4 o del 219. A su vez, estos dos metabolitos intermedios, que son activos, se metabolizan a otro metabolito activo, que es el oxazepam, el cual sí es conjugado con glucurónido para ser excretado. El temazepam puede eludir este paso de eliminación a través del citocromo 3A4 y ser conjugado para su eliminación. Es importante que yo les señale que el lorazepam tiene una vida media de 12 horas hasta su conjugación y que el diazepam, que yo lo clasifiqué, o que lo clasificamos como una benzodiazepina de vida media prolongada, tiene por sí mismo una vida media de 48 horas, pero que su metabolito activo, el N-desmetildiazepam, tiene una vida media todavía más prolongada, de hasta 100 horas. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de vida media de benzodiazepinas como el diazepam, debemos también considerar que la vida media de sus metabolitos muchas veces supera la vida media del diazepam y que estos metabolitos tienen también actividad farmacológica. Esto produce que la acumulación se dé no solamente del diazepam, sino también de sus metabolitos activos y por lo tanto también su acción farmacológica. Remarco además que todos estos valores están significativamente prolongados en los ancianos. La capacidad metabólica de estas, como de muchas otras drogas, está enlentecida en las personas mayores y por lo tanto las concentraciones plasmáticas tienden a ser más altas si uno no corrige la dosis administrada o no aumenta el intervalo entre dosis. Dijimos al principio que las benzodiazepinas tienen tres acciones farmacológicas: el efecto ansiolítico, el efecto sedante y el efecto hipnótico. Aquí en esta curva de concentración plasmática en relación con el tiempo, vamos a describir el efecto, las tres acciones farmacológicas de las benzodiazepinas. Fíjense que la ansiolisis se presenta con concentraciones plasmáticas bajas, que la sedación requiere concentraciones plasmáticas mayores y que para la hipnosis hace falta la concentración en el pico plasmático. Por lo tanto, cuando nosotros prescribimos benzodiazepinas, en un primer momento, cuando la concentración plasmática está aumentando hasta alcanzar el pico plasmático, hay un breve lapso de tiempo en el cual la persona puede sentir el alivio de la ansiedad sin beneficiarse con el efecto hipnótico. Pero a la inversa, una vez que empieza el proceso de distribución y luego de metabolización y excreción, las concentraciones plasmáticas al disminuir pueden volver a ejercer efecto sedante en un principio y ansiolítico en otro. Nosotros podemos beneficiarnos con este conocimiento de que la acción farmacológica de las benzodiazepinas es dependiente de su concentración plasmática, eligiendo benzodiazepinas o eligiendo formas prescriptivas, intervalos entre dosis, que se aprovechen básicamente del efecto ansiolítico obtenido en la concentración plasmática en el momento de la distribución o del efecto hipnótico que se logra en el pico de dosis. Veamos algunos ejemplos. Antes de eso vamos a describir cuáles son las indicaciones clínicas de las benzodiazepinas. Las que están con una flechita amarilla son las indicaciones convencionales.
para el tratamiento de alguna situación de ansiedad puntual, de corte adaptativo, como por ejemplo sería la ansiedad situacional ante una circunstancia estresante concreta y definida. El tratamiento del ataque de pánico agudo, que generalmente se hace con benzodiazepinas por vía sublingual. El insomnio transitorio, no el insomnio crónico, sino el insomnio transitorio. Y el tratamiento de un efecto adverso de los antipsicóticos, la acaticia, que se trata verdaderamente bajando la dosis del antipsicótico, pero que también responde a la administración de benzodiazepinas, particularmente del lorazepam. El resto de las indicaciones de la lista que ustedes ven acá son indicaciones posibles, pero que tienen otros recursos farmacológicos o psicoterapéuticos tan o más eficaces que las benzodiazepinas y por lo tanto no son primera línea de indicación para este tipo de compuestos. Una indicación más de las benzodiazepinas que no está en esta lista es el tratamiento de la ansiedad prequirúrgica, formando parte de la medicación preanestésica. Recordemos un momento los efectos adversos. Dijimos que el tratamiento prolongado puede generar mecanismos adaptativos que exijan un aumento de la dosis para mantener el mismo efecto. Esto se ve de manera distinta para las distintas acciones de las benzodiazepinas. La tolerancia se desarrolla con más facilidad para el efecto hipnótico o sedante que para el efecto ansiolítico, por ejemplo. Lo mismo para el efecto anticonvulsivante, se desarrolla tolerancia con mucha facilidad, motivo por el cual las benzodiazepinas no son anticonvulsivantes de primera línea, en principio por el desarrollo de tolerancia y en segundo lugar porque ejercen un efecto sedativo y el tratamiento más deseable para la epilepsia es aquel que no produce sedación al mismo tiempo que prevención de las crisis convulsivas. Producen dependencia, motivo por el cual no es recomendable retirarlas intempestivamente, sino que hay que hacer un retiro gradual de las benzodiazepinas que fueron administradas por periodos prolongados. Hablé ya de la amnesia anterógrada y de la interacción con el alcohol. Cuando la concentración plasmática es alta durante el día en pacientes que las recibieron con el único objetivo de ejercer efecto hipnótico, la sedación diurna es un efecto adverso que puede acompañarse de incoordinación y por lo tanto de riesgos y accidentes. Y es importante señalar que hay una asociación muy bien demostrada entre fracturas de cadera y consumo de benzodiazepinas en personas mayores de 65 o 70 años. Recuerden entonces que los efectos sedativos y la incoordinación motora son más frecuentes en los ancianos porque metabolizan más lentamente estos fármacos y porque coexisten con otros motivos de incoordinación y por lo tanto es muy importante tratar de limitar todo lo posible la prescripción de estos compuestos a personas mayores. Decía hace un ratito que íbamos a tratar de aplicar el concepto de concentración plasmática y acción farmacológica a la práctica clínica. Decía también que las concentraciones plasmáticas requeridas para ejercer el efecto hipnótico son más altas que las requeridas para el efecto ansiolítico. El efecto hipnótico se produce en el pico de concentración plasmática y el efecto ansiolítico no requiere del pico de concentración plasmática, sino todo por el contrario puede verse muy favorecido por concentraciones plasmáticas menores. Por lo tanto, en este gráfico en el que yo señalo el momento de la noche con un recuadro más grisáceo celeste y durante las horas del día con un solcito y sin el recuadro, y pongo una línea horizontal que separe el efecto hipnosedante del ansiolítico, les muestro cómo
Si nosotros lo que nos proponemos con el tratamiento es que un paciente se beneficie con el efecto ansiolítico, podemos prescribir benzodiazepinas a la noche, con lo cual el pico plasmático hipnosedante no va a producir ni incoordinación ni sedación, y la concentración del valle que va a ocurrir durante el día va a beneficiar al paciente con el efecto ansiolítico. Si en cambio lo que nosotros buscamos es que el paciente se beneficie con el efecto hipnótico y no necesitamos benzodiazepinas durante el día, podemos usar benzodiazepinas de vida media corta que tengan una metabolización más larga a lo largo de la noche y que a las 8 o 10 horas de haber sido administradas o consumidas tengan concentraciones por debajo del nivel de eficacia, y entonces el paciente ni va a estar sedado ni va a estar incoordinado y se va a beneficiar con el pico plasmático hipnótico del compuesto.